Bendiciones para todos, sí. Aquí está su pastor y amigo Sergio Cabello para traerle una pequeña enseñanza de la Escritura, la palabra del Señor. Recuerde que mientras más sepamos de la palabra, mejor vamos a conocer a Dios, su voluntad, mejor vamos a saber qué hacer y nos vamos a comportar de una manera excelente. Y podemos entonces enseñar con propiedad a las demás personas, a los hermanos que están comenzando en los caminos del Señor y para uno tener una mejor relación con Dios. Voy a hablar acerca de el Evangelio según San Lucas en una forma genérica para dar una pequeña enseñanza solamente. Comienzo en el punto de Lucas capítulo 5, lo que todos conocemos como la pesca milagrosa. Todo el mundo habla, o por lo menos yo he escuchado, que Jesús llegó al lago de Genesaret y entonces habían unas barcas y estaban unos pescadores que estaban pescando toda la noche y no habían conseguido nada. Y entonces le dijo a uno que estaba ahí, llamado Simón, dame tu barca. Y por ahí se van, empiezan a enseñar. No estoy criticando, estoy diciendo lo que yo he escuchado. Y procure que sea su barca la que Dios escoja, procure que sea su barca la que Dios llame, porque habían varias barcas y Jesús escogió la de Simón. Ya vamos a explicar por qué Jesús escogió la de Simón, que no fue algo fortuito, al azar, ni por casualidad. Y todos sabemos cuando hubo la pesca milagrosa que Pedro le dijo, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Y desde ahí el Señor Jesucristo le dijo, desde hoy serás pescador de hombres. Lo que primero quiero enseñar es que ya Jesús conocía a Pedro y que Pedro conocía a Jesús. Vamos a leer entonces en el capítulo 4 de Lucas, a partir del verso 14, cuando Jesús regresa de la tentación en el desierto, dice así, después que Satanás lo tentó en el desierto, fíjense cómo dice, al regreso, Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Oiga bien, a Galilea, ponga atención por ahí, anótelo. Jesús, después de la tentación en el desierto, volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Oiga, en Galilea, arriba, estaba Caná de Galilea, estaba Capernaum y Pedro vivía en Capernaum, ya se lo vamos a demostrar. Le explico, estaba Galilea completa, habían varias aldeas o pueblos, uno era Caná de Galilea, donde el Señor convirtió el agua en vino, y otra era Capernaum. O sea que Capernaum quedaba adentro de la provincia de Galilea. Le repito, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, o sea, por todos los pueblos y tribus y aldeas y pueblitos de Galilea y a su alrededor. Se corrió la fama, se difundió la fama del Señor. El 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Después dice el verso 16, vino a Nazaret, oiga bien, en Galilea también quedaba Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces lleva la secuencia. Es tentado en el desierto, sale en victoria la tentación, se va a Galilea, donde era la provincia de Galilea, donde estaba Caná de Galilea, donde estaba Nazaret, donde estaba Capernaum, y entonces toda su fama empezó a correr por toda Galilea. Y después vino a Nazaret, dice muy claro, donde se había criado. Por eso es que se dice Jesús de Nazaret, porque se había criado en Nazaret, que es muy diferente nazareo. Esa es otra cosa, eso lo podemos explicar después. Entonces, vino a Nazaret, donde se había criado, es decir, Nazaret quedaba en la provincia de Galilea. Ok, y ahí enseña, ahí hace milagros. Y después dice el verso 31, acuérdense, está en Nazaret, descendió Jesús
a Capernaum, ciudad de Galilea. Oiga bien, mira cómo le especifica Lucas, me gusta esto. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, es decir, no había salido de Galilea. Fue tentado en el desierto, se va a Galilea, comienza a predicar aquí, comienza a predicar allá, más arriba, se corre su fama por toda Galilea, por toda la provincia, pasa a Nazaret, donde se había criado en la sinagoga de Nazaret, enseña, y luego de Nazaret va a Capernaum y les enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. O sea que ya todo el mundo sabía, por lo menos en Galilea, quién era Jesús, qué era lo que él estaba haciendo. Y entonces ahí en Capernaum sana a una persona que estaba endemoniada y a milagro y señal y la gente contenta. Pero entonces cuando llegamos al verso 38, dice, el 37, perdón, dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, es decir, por toda Galilea, donde había un pueblito, donde había una aldea, donde había una ciudad, ahí llegaba la fama del Señor Jesús que sanaba a los enfermos, que liberaba a las personas, que echaba fuera a los demonios y que predicaba el evangelio del reino. Pero me gusta entonces cuando entramos al verso 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, acuérdense, estaba en la sinagoga de Capernaum y entró en casa de Simón. Por este versículo podemos saber dos cosas. Primero, que Simón vivía en Capernaum de la provincia de Galilea y que Jesús conocía a Simón, tenía ya una relación con Simón al punto de que entró en su casa. Aquí no dice que lo fueron a buscar, aquí no dice que Simón le pidió por favor que fuera, no, fue a la casa de Simón, ya conocía a Simón y dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Todo el mundo predica sobre esto y nos gozamos que sanó a la suegra de Pedro, pero no relacionamos que ya Pedro conocía a Jesús y lo más importante, Jesús conocía a Pedro hasta el punto que iba a su casa y que le sanó en una oportunidad a la suegra que estaba fiebrúa, es decir, que tiene fiebre. Yo siempre he dicho que nuestro Dios tiene tanto poder que hasta sana una suegra fiebrúa. Eso es una bendición, eso está ahí. Yo no estoy inventando nada. La fiebre la tenía la suegra de Pedro, es decir, la señora estaba fiebrúa y el Señor le quitó la fiebre. Ok, entonces recapitulo hasta acá. El Señor Jesucristo va al desierto después que se bautiza, es tentado por Satanás, sale en victoria, después que termina la tentación, se va a la provincia de Galilea y empieza a predicar por todas las aldeas, por todos los rincones, por todas las ciudades, por todos los pueblos. Su fama sale por todos lados. Desde ahí pasa a la sinagoga en Capernaum, empieza a predicar, sana a los enfermos y de la sinagoga de Capernaum pasa a la casa de Pedro. Fíjense que todo esto acontece en Lucas capítulo 4. Usted lo puede leer con calma, ¿verdad? Y de ahí es que entonces, oiga bien, el verso 44, para completar, el último versículo del último capítulo el último versículo del capítulo 4 de Lucas es el 44 y dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Se da cuenta? Caná de Galilea, Nazaret, Capernaum, Bethsaida y todos los demás. Después que termina el verso 44, es donde comienza el capítulo 5 de Lucas de la pesca milagrosa. Y dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que eso es en la provincia de Galilea todavía, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Se da cuenta por qué fue que escogió la de Simón?
porque ya se conocían. Él había ido a su casa, él había sanado a la suegra, él era de la provincia de Galilea, solamente que Jesús era de Nazaret, que por eso le dicen Jesús de Nazaret, y Pedro era de Capernaum, pero de la misma provincia. Entonces, cuando va al lago de Genesaret, que es el mismo mar de Galilea, que es el mismo mar de Tiberia, y encuentra que la multitud quiere escucharlo, había dos barcas y una era la de Pedro. Lo lógico es, Pedro, préstame tu barca para yo predicarle a la multitud. Y después que terminó de predicar, dice el verso 4, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, fíjate, ya tenía una relación, ya sabía que era un maestro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra échale la red. ¿Por qué Pedro dijo, más en tu palabra? Porque ya Pedro había visto todos los milagros, las señales que él había hecho en las diferentes sinagogas de Capernaum. Él había visto cómo con la palabra había echado fuera cuando reprendió la fiebre de su suegra. Por eso es que Pedro, teniendo esos antecedentes, dice, toda la noche hemos estado pescando, pero no hemos pescado nada más en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Fíjate, aquí estaban ya también, ya se conocían el apóstol Juan y el apóstol Jacobo. Y dice que eran hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces la enseñanza no es que el poder que tenía Jesucristo, que la unción que tenía Jesucristo, que le dijo, deja todo y vente. No, era que ya Pedro había visto todo lo que el Señor estaba haciendo. Pedro estaba convencidísimo que este de verdad era el Hijo de Dios y le dijo, ¿cómo no, maestro? Aquí está mi barca. ¿Cómo no, maestro? Porque usted lo dice. Y después se asustó con esa gran pesca y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Jesús, ahí es que le hace el llamado. ¿Te das cuenta que todo tiene una lógica? Todo tiene un porqué, que a veces nosotros lo ignoramos, es otra cosa. Dios no tiene la culpa de que nosotros ignoremos ciertas cosas, pero para eso estamos los hombres y las mujeres de Dios que nos ha dado el don de la enseñanza para enseñar de su palabra y poner las cosas en la perspectiva correcta. Y aprovecho y le hago un llamado para que se inscriban en el Instituto Bíblico CIMA. Estas son unas de las enseñanzas que damos en el Instituto Bíblico CIMA, a poner la palabra en perspectiva para que todo concuerde y tengamos una explicación clara. Y aproveche que por los momentos tengo tiempo, aparte que soy el director, doy clases, soy uno de los profesores, justamente con mi esposa. Así que aproveche porque llegará el tiempo en que hablan otros profesores y yo sé que los hay mejores que yo, pero por los momentos estoy yo para darles clases. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, pásalo y bendiciones. Recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Mi correo electrónico, claro que sí, anótelo ahí, mire para acá, anótelo ahí, sergiocabello50@hotmail.com. Pásalo y bendiciones y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.